Ok, entonces, la iglesia de hoy, no puede ser la iglesia de hace 50 años. No podemos seguir mandando a todo el mundo para el infierno si no se arrepiente de su pecado, que era el modelo de predicación, que era el modelo de evangelismo de hace 50 años, de los años 70 y 80, ¿verdad? Y usted que peca, y usted que esto, y usted que aquello, y usted que va para el infierno, pero se puede arrepentir porque Cristo tiene salvación para tu vida. O sea, usted no vale nada, pero arrepiéntase para ver si acaso, ¿verdad? Ya la gente no nos compra esa historia. Porque estamos en un mundo, estamos en una sociedad donde se ha reforzado mucho el unismo, decía un hermano. ¿Qué es el unismo? El unismo es el culto a uno mismo, donde el centro de su universo es usted. Y usted puede hacer cualquier cosa. Y usted no puede rendirse y no debe sentirse humillado. Y usted. Entonces, esta sociedad que habla del unismo, que promueve, que alimenta el uno mismo, el ego, ya no nos compra eso de usted es una persona mala y se va a ir al infierno si no se arrepiente y recibe a Jesús. A ver, ¿eso sigue siendo cierto? Sí, eso sigue siendo cierto. Todavía es cierto que nuestro pecado nos arrastra a la muerte, eso sigue siendo así. Y que cuando el Señor venga va a establecer un juicio donde va a separar a la gente, donde los ángeles, dice la palabra, van a separar a la gente y algunos van a ponerlos a la izquierda y otros a la derecha. Eso sigue siendo así, hermanos, eso no ha cambiado. La palabra no se ha alterado porque la sociedad ahora es diferente. No, eso sigue siendo así. Pero ya eso no hace que la gente se sienta atraída o no hace que la gente sienta la necesidad de la salvación. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros nos necesitamos seguir evangelizando. Claro que sí. ¿Cómo? Diferente. La gente hoy ya no está por la religión, está por la espiritualidad. Y nosotros como seguidores de Jesús tenemos un modelo de espiritualidad. Nuestra espiritualidad es la espiritualidad cristiana. Nosotros creemos en nuestra espiritualidad tiene que ver con el creador del universo, tiene que ver con su Santo Espíritu que tiene la capacidad de morar en cada uno de nosotros y de transformar lo que somos. Y tiene que ver con su Hijo que vino a convertirse en un humano, a padecer, a ser sacrificado en una cruz, a ser sepultado y resucitado al tercer día para que usted y yo y toda la humanidad tenga salvación. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿para quién es el Evangelio? ¿Para quién diría usted que es el Evangelio? ¿Para unos cuantos? El Evangelio es para todos. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Eso significa que Él quiere alcanzar, o Él quiere poner al alcance, mejor dicho, de todos la salvación. No todos van a aceptar la invitación. No todos. Pero Dios la pone al alcance de todos, inclusive de los rechazados. Hermano, ¿usted se ha sentido rechazado alguna vez en su vida? Levanten la mano los que se han sentido rechazados. Todos, ¿verdad? De una u otra forma. Qué feo, ¿verdad? Qué feo cuando alguien te mira así. Porque le parece que vos no vales. Sos inferior. No mereces. Qué feo se siente, ¿verdad? Es tan humillante, es tan vergonzoso sentir que alguien nos desprecia y nos rechaza. Pues hoy les tengo una noticia.
¿Ustedes ven la imagen que está ahí? Un centurión romano. A nosotros esa imagen hoy no nos dice nada. Pero a la sociedad del primer siglo, en Judea, le decía muchísimo. Este era el opresor. Este era el explotador. El que a nombre de Roma sometía por la fuerza a la gente para que hiciera lo que Roma dijera. Y encima de eso, en la sociedad judía del primer siglo, además era un pagano. Adoraba dioses falsos. Adoraba criaturas. Y eso era imperdonable, inaceptable para cualquier judío del primer siglo. Pero el Evangelio es para incluir a todos. El Evangelio no es clasista, el Evangelio no es elitista, el Evangelio no es excluyente. El Evangelio es para todos, para incluir y alcanzar a todos. Y vamos a verlo con más detalle a través de las páginas de la Escritura. ¿Por qué decimos esto y por qué se nos ha olvidado esto? A la iglesia de hoy, para Jesús no hay excepción. ¿Usted ha oído hablar la palabra acepción? Acepción y excepción es lo mismo. Ok, ¿qué es acepción? ¿Quién me puede decir qué es acepción? ¿Ah? Viene de aceptar, correcto. La palabra acepción es preferencia, ¿ok? Que preferir a alguien con respecto a otra persona, ¿ok? Favoritismo, tiene que ver con favoritismo. La acepción favorece a cierto individuo con respecto a otros. Y la palabra excepción, ¿qué significa? ¿Ah? Excluir, exceptuar. Todos excepto este, todos menos este. Entonces, para Jesús no hay excepción. No es todos menos este. Para Jesús es todos. Y como decía mi hermano Oscar Blanco, todos es todos. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 28, le dice Pablo a los cristianos de Galacia: no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Desglosémoslo un poquito. ¿Por qué dice no hay ni judío ni griego? Porque los judíos eran una élite, eran el pueblo escogido de Dios, pactado directamente con Abraham, padre de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Perdón, padre de Isaac, padre de Jacob. ¿Ok? Entonces, Dios había hecho un pacto con Abraham que iba a tener cumplimiento en su descendencia Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Entonces los judíos se sienten una nación especial, escogida, seleccionada directamente por Dios. ¿Usted me entiende? El grado de poder, de autoridad que eso les daba a ellos como nación. Entonces ellos decían, nosotros y el resto nada. Somos nosotros el pueblo escogido de Dios y el resto es Goyim.
Goyim son gentiles. Goyim son los que no son judíos. ¿Ok? Entonces, para los judíos la salvación venía única y exclusivamente ¿para quiénes? Para los judíos. No había trato de parte de Dios con alguien que no fuera judío. Significaba que cualquiera se podía agregar o adicionar al pueblo de Dios, sí, pero tenía que convertirse al judaísmo. Entonces, no importa de qué nación fuera, no importa de qué nacionalidad, de qué país fuera, de qué región fuera, se convertía al judaísmo, se circuncidaba si era un varón y observaba toda la ley de Moisés. Y eso le convertía automáticamente en un judío adoptado o aceptado dentro de la nación de Israel y por ende receptor de todas las bendiciones que implicaba el pacto que había hecho Dios con Abraham. ¿Ok? Pero si usted no se convertía al judaísmo, para usted no había absolutamente nada. ¿Ustedes recuerdan la mujer sirofenicia que busca a Jesús? Y Jesús judío se comporta como un judío. Y la mujer le dice, tengo un hijo que está enfermo, que necesita, que por favor si lo puede sanar. Y entonces Jesús se vuelve y le dice, no está bien echarle el pan de los hijos a los perritos. No está bien visto que le demos el pan que es de los hijos a los perrillos. Y entonces la mujer sirofenicia, o sea pagana, o sea goyim, no judía, se vuelve a Jesús y le dice, sí Señor, pero hasta los perrillos comen de las sobras que caen de la mesa de los hijos, de los amos. Y Jesús, judío, que contestó como judío, ahora dice, tu fe te ha concedido lo que pides. Y tu hijo está, o tu hija, no recuerdo, está sano. Pero así era como los judíos se comportaban para con los de afuera. Entonces, ¿sos griego? ¿Sos persa? ¿Sos sirio? ¿Sos romano? Menos todavía. Porque además eran opresores sobre la nación judía. Pero aquí Pablo dice, en Cristo eso no existe. En Cristo no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, no hay libres, no hay hombres, no hay mujeres. Porque el Evangelio es para incluirlos a todos. A todos. Al esclavo que no tenía derecho a nada. Porque el esclavo era propiedad del amo. Entonces el amo, para el amo era una posesión. El amo hacía con el esclavo lo que le diera la gana literalmente. O sea, podía usarlo como quisiera. Y había amos que ni siquiera consideraban que los esclavos eran personas, eran cosas, eran objetos, se vendían, se botaban, se desechaban, o sea, se usaban y ya. Pero para Jesús, valieron el precio de su sangre. Entonces no importa cómo te trate tu amo, sos persona, sos creación. Y yo vine a morir por vos también. Las mujeres no valían nada en esa sociedad. Ustedes se han dado cuenta lo que ha estado ocurriendo, la ebullición que ha habido últimamente en Oriente Medio por el tema de una mujer que no usaba burka, que la detuvieron y la asesinaron. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿No han visto noticias? Ok. Una mujer que la detiene la policía en la calle porque no estaba usando su burka, su ropa, su vestimenta tradicional, no estaba cubriendo su cabeza con el velo y su rostro con este pañuelo. La policía la detiene, se la lleva a la cárcel y ahí la torturan y la matan. Y eso ha generado una revolución social que ustedes no tienen una idea. Y en ese país específicamente, creo que es Irán, no estoy seguro,
ha desatado una de revueltas y una de manifestaciones y ha sido una cosa terrible hasta que al final ya se tiraron todas a la calle sin burka. Nos van a atrapar, nos van a encarcelar, encarcélenos a todas. Nos van a asesinar, asesínenos a todas, porque no nos vamos a volver a poner eso. Porque estamos rebeladas contra la opresión que eso ha significado durante todo este tiempo. Ok, si usted cree que la cosa ahora está dura, fea con eso, usted no se imagina cómo era en el primer siglo. ¿Cómo era dentro de la comunidad judía? Irán. Terrible. Terrible. La mujer no tenía derecho, la mujer no valía. Y si encima de eso la mujer no podía tener hijos, ni para qué. Eso es un estorbo. Y aquí dice Pablo, ni hombre ni mujer. Aquí la mujer no vale menos. Aquí la mujer vale igual. ¿Por qué? Porque vale la sangre del Salvador que murió en esa cruz. Aquí el esclavo no vale menos, aquí el esclavo vale igual, porque vale la sangre de ese Salvador que murió en esa cruz. Amén, gloria a Dios. Así es. Entonces en Colosenses 3:11, ahora Pablo, hablándole a la congregación de Colosas, les dice lo siguiente: una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Una renovación. Porque usted sabe qué fue lo que hizo Jesús. Jesús renovó el judaísmo de su época. Jesús fue un revolucionario en su época. Y les voy a decir una cosa más fea, y seguramente la palabra no les va a gustar, pero es cierta. Jesús fue un hereje dentro de su judaísmo. Por eso lo crucificaron, por hereje. Así que cuando nos digan herejes por hacer lo que hemos aprendido de Jesús, no se ofenda. Es un cumplido. Es un piropo lo que le están diciendo. Porque les voy a decir una cosa. ¿Usted sabe qué fue Martín Lutero? Un hereje en el catolicismo. Un hereje dentro de la Iglesia Católica. Juan Hus, quemado en la hoguera. Un hereje. Por hereje lo quemaron. John Wycliffe, hereje. La historia del cristianismo, la historia del evangelio está llena de herejes. Y Jesús fue un hereje dentro de su judaísmo. Porque lo que hizo fue esto, una renovación. Porque le dio valor a lo que no tenía valor. Porque su sangre fue para cubrir a todos aquellos rechazados y despreciados dentro de la sociedad judía. ¿Saben por qué? Porque él tenía claro a quién venía a favorecer. Él tenía claro a quién venía a alcanzar, a librar. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32 dice: respondiendo Jesús, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, y se los he dicho un montón de veces, si Jesús estuviera en nuestro tiempo, estaría metido en los búnker con los narcotraficantes. Él comería y bebería con los narcos. ¿Usted piensa que estoy hablando paja? No. Los recaudadores de impuestos y los publicanos de la época de Jesús eran los narcos de ahora. Así de despreciables, así de mal vistos a nivel social. Entonces, si Jesús estuviera hoy, Él se reuniría, Él comería e iría de fiesta a la casa de los narcos. Se lo puedo asegurar. Si Jesús estuviera hoy,
se sentaría con las comunidades LGTB, porque Él no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos. Él no vino por los santos, vino por los pecadores. Y si le chima esto que estoy diciendo, perdón, pero es así. ¿Y usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué Jesús hacía eso? Por esto. Permítame un segundo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Es que Jesús también era un rechazado. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces Él empieza a acercarse a los rechazados. Él empieza a tener relación con los rechazados. Y a todo el mundo se le para el pelo. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo es posible que ande metido en lomas con los narcos? En Tirraces con los narcos. En Guararí con los narcos. ¿Cómo es posible? Este Jesús empieza a acercarse a los rechazados. Se acerca a una samaritana. Ojo, doble pecado, doble motivo para ser rechazada. Primero, pertenecía a la nación samaritana, a la comunidad samaritana. Los samaritanos eran rechazados por los judíos porque no eran judíos puros, porque eran judíos que se habían mezclado con los gentiles. Entonces habían botado la estirpe, la pureza de su sangre judía y se habían vuelto una mezcla, unos híbridos. Entonces esta mujer es samaritana, pero no solamente pertenece a la comunidad samaritana, además es mujer, que en esa época era algo terrible. Los hombres no hablaban con las mujeres, solo con la suya, o con sus hijas, o con sus familiares, o con las prostitutas. Pero que un hombre se relacionara con una mujer en la calle, eso no ocurría, eso no pasaba, jamás, y mucho menos si era samaritana. Y en Juan capítulo 4, versículos 5 al 9, dice: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al... Ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Ok? Como el mediodía, más o menos. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Hasta la misma mujer se sorprendió. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo es que me está hablando? ¿Por qué me pide agua? O sea, yo me imagino la cara de esa mujer donde evidentemente judío por su vestimenta, porque se distinguían, ella lo ve y dice: este tipo es judío, pero ¿por qué me está hablando? ¿Y por qué me está pidiendo agua? Yo soy samaritana, su vestimenta también la delataba. Además, estaba camino a Samaria en el pozo de Jacob, en Sicar. Entonces Jesús viene y habla con una mujer, cosa muy mal vista. Y encima de eso habla con una samaritana. A ver, para que ustedes se den cuenta qué tan feo, qué tan malo era para los judíos siquiera nombrar a los samaritanos, ni siquiera los nombraban, para ellos los samaritanos no existían. Entonces cuando habla de el buen samaritano, cuando habla acerca de la parábola del buen samaritano, Jesús hace una pregunta y dice: ¿quién fue el que tuvo misericordia? ¿Quién fue el que ayudó, el que actuó bien? ¿Y qué responde el judío con el que estaba hablando? El que tuvo compasión de él. El que tuvo compasión de él. ¿Dijo el samaritano? No. No.
porque ellos ni siquiera mencionaban eso. Entonces, en términos genéricos, responde el que tuvo compasión, pero no dice el samaritano, porque los judíos no soportaban a los samaritanos. Entonces, este Jesús está hablando con una doblemente rechazada, mujer y samaritana, porque Él vino justamente a alcanzar lo que se había perdido. Porque para los judíos los samaritanos estaban perdidos, ya no pertenecían, ya no eran parte de, ni siquiera podían reintegrarse, porque cuando lo intentaron, les dijeron que no. Está en la Biblia, que ellos quisieron otra vez acercarse y reintegrarse al pueblo y les dijeron, no, ustedes ya no pueden. Excluidos, rechazados. Jesús está hablando con una doblemente rechazada, hablándole de salvación a una doblemente rechazada. Seguimos. Un despreciable soldado romano. A Jesús le encantaban los rechazados, yo no sé por qué. Ya vamos a ver por qué. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8 dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Era un goyim, no era un judío, era un gentil. No solamente era un gentil, era un romano, pagano, adorador de dioses falsos desde el punto de vista del judaísmo, o sea. Y no solamente era un romano, era un centurión, era un jefe de 100 soldados. Ustedes van viendo todos los factores que se van juntando aquí. Todos los motivos para rechazar a este hombre, a este romano. Sobraban los motivos. ¿Jesús lo rechaza? No. Aquel hombre va y clama por su siervo. La palabra que se usa acá da la idea de que era como su hijo, que probablemente, a pesar de que era esclavo, había nacido en su casa. O sea, lo había visto desde pequeñito. Probablemente estaba muy joven todavía. Y entonces a este romano le duele ver a esa criatura que él vio nacer en su casa en esas condiciones. ¡Ojo! Y vean qué interesante. Los judíos hablan a favor de este romano, porque era un hombre que los trataba con... favorecía. Y entonces Jesús le dice: no, tranquilo, yo voy. Y le dice: no, a mi casa no. No soy digno de que entres en mi casa. ¿Y usted a veces se siente merecedor de la salvación? No se acare barro. Ninguno de nosotros es merecedor de la salvación. A veces nos sentimos tan santos, tan buenos, tan justos, tan rectos, que miramos con desprecio a las demás personas. Porque nosotros somos santos, ellos no. Porque nosotros somos buenos, ellos no. Porque nosotros seguimos a Jesús y somos cristianos, ellos no. Pero vea la actitud del romano que dice: no soy digno de que entres en mi casa. Tal vez deberíamos aprender más acerca de ese romano que dice: no soy digno de que entres en mi vida. No soy digno de que me des salvación. No soy digno de que me perdones. No soy digno de que me bendigas. No soy digno de nada que me puedas dar. Y entonces el romano dice: no, pero di la palabra y mi esclavo va a sanar.
Y entonces ahí se detiene Jesús y dice: en toda Israel no he visto una fe como la de este hombre, que no viene a mí dudando, viene a mí reconociendo que yo tengo la solución para el problema de su siervo. Y le estoy ofreciendo ir a su casa y él dice no, porque no hace falta, porque con solo que vos digas la palabra, mi siervo se sana. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que el centurión dijo. Dice que cuando iba regresando, el siervo sale a recibirlo. Pero ese centurión era un rechazado. Ese centurión, desde el punto de vista de la religión tradicional, desde el punto de vista de la estructura religiosa, no merecía nada. Absolutamente nada. Pero Jesús se lo da todo. Todo lo que pidió, todo lo que esperaba. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Y termina incluyendo a muchos rechazados, pero entre esos muchos rechazados incluye a 4 hombres. Ya le voy a decir cuáles son esos 4 hombres que él recluta para su equipo de trabajo. Rechazados, y ya les voy a explicar por qué. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y les voy a decir por qué eran rechazados. Porque para los judíos, lo mejor que podía sucederle a sus hijos era que un fariseo, que un rabino, los aceptara. Ustedes ven lo que dice Pablo, fariseo de fariseos, dice: instruido a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era un gran maestro de la ley. Porque el sueño de todo padre judío era que sus hijos fueran aceptados por un maestro de la ley. Porque eso significaba que los iba a instruir y se iban a convertir en fariseos. O en su defecto en escribas. Que era una élite. Los fariseos en el judaísmo y los escribas eran una élite. Era la gente que mejor posicionada socialmente estaba, porque encima de ¿quién no quiere ser amigo de un abogado? Hoy en día, ¿quién no quiere ser amigo de un abogado? Cualquiera. Hay una expresión que escuché hace muchos años y que me hizo sentido. Dice: todos queremos tener 3 amigos en nuestra vida. Un abogado, un médico y un contador. La vida resuelta. Todos queremos tener esos 3 amigos en nuestra vida: un abogado, un médico y un contador. El abogado, pues para que nos saque de enredos, ¿verdad? Judiciales. El médico, pues para que nos esté ayudando, asesorando, etcétera, ¿verdad? Sin cobrarnos. Para no tener que hacer fila y todo eso, y para que nos consigan medicamentos gratis y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y el contador para que nos saque de enredos, tributarios. ¿Ok? Entonces, todos querían que sus hijos fueran aceptados por un fariseo, por un rabino, por un maestro de la ley. Entonces, los judíos en sus familias preparaban a sus hijos para que fueran en algún momento alcanzados o aceptados por un maestro de la ley. Pero estos eran pescadores. ¿A qué se dedicaba el papá de Pedro y de Andrés? A la pesca. Porque los que no lograban ser aceptados por un maestro de la ley, les tocaba seguir la profesión de sus padres. Como los agricultores. Exacto. Entonces, estos que Jesús está aceptando, estos que Jesús les dice: vos y vos, síganme. Jesús era un rabino. Jesús era el que
el que los estaba aceptando fuera de tiempo, porque generalmente los maestros de la ley los aceptaban cuando estaban pequeñitos para poder instruirlos. No, estos ya son viejos. Por ahí leí que eran todos contemporáneos con Jesús, o sea que andaban en el rango entre los 25 y los 40 años, todos. Ya estaban grandes. Juan era el menor, tenía tal vez como menos de 30 años, tal vez. ¿Ok? Ya estaban fuera de tiempo para ser aceptados y los está aceptando ahora, después de viejos, un maestro de la ley, un rabino. Pero ellos habían sido rechazados. ¿Cuáles más? Estos, dejando las redes, le siguieron. Dice, yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. 4 rechazados. Tenía una fascinación por los rechazados. Jesús tenía una fascinación por los rechazados. Era su grupo de alcance. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús fue rechazado. ¿A usted cree que no? Lucas 9:22 dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿O no fue eso lo que pasó? Él fue un rechazado. Jesús fue un rechazado, porque era un hereje, porque era un revolucionario, porque estaba yendo en contra de lo que la estructura de poder y de autoridad de la iglesia, de su judaísmo había establecido. Él desafiaba todo lo que había establecido la estructura eclesiástica, religiosa del judaísmo. Y nadie quería tener nada que ver con él, lo rechazaron. Entonces él, siendo un rechazado, va y busca a los rechazados, porque él sabía que se siente ser rechazado. Por eso le pregunté al principio, ¿usted alguna vez ha sido rechazado en algo? Sí, porque ahora se siente tan santo, porque ahora se siente tan bueno y tan justo, que mira de aquí para abajo a los rechazados de la sociedad. ¿Por qué? ¿Se le olvidó quién es su maestro? ¿Se le olvidó a quién sigue? Usted sigue a un rechazado. No se le olvide. Y usted y yo somos rechazados también. Y Él nos escogió. Y Él nos abrió la puerta. Y Él nos llamó siendo rechazados. ¿Pero de qué eres esclavo todavía? 1 Corintios 7, 21 al 24 dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. ¿Por qué? Porque muchos de los que aceptaban el Evangelio eran esclavos. Muchos de los que venían a los pies de Jesús eran esclavos. ¿Qué tenían que perder? Que no hubieran perdido ya. Habían perdido su libertad. O habían nacido bajo la figura de la esclavitud, porque el hijo de un esclavo nacía esclavo. Entonces el hijo de la esclava, desde su nacimiento, era un esclavo. No tenía libertad y no podía optar por libertad. Entonces muchos de los que seguían a Jesús eran esclavos, rechazados, sin valor. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, pues prefiérelo. O sea, si se le ofrecen, no diga no. Pero si no, si usted vino a los pies de Jesús, si usted vino a seguir a Jesús como un esclavo y va a seguir siendo esclavo, sea esclavo para el hombre. Para Él sos libre, porque Él te liberó. Amén. Sigue diciendo acá, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, es esclavo para los hombres, pero es libre ante los ojos del Señor.
De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. Esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Yo no soy esclavo de nada, yo no soy esclavo de nadie. ¿Perdón? ¿Usted sabe cuál es la figura de la esclavitud? ¿Cómo funciona? Alguien paga por usted. Alguien paga un precio por usted y se convierte en su dueño. Nadie ha pagado un precio por usted. Pagó el precio más alto que se puede pagar. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuánto costó esa salvación? Entonces deje de decir que usted no es esclavo de nadie, porque yo soy esclavo de Cristo y a mucha honra. Yo soy esclavo de Cristo y me siento orgulloso de eso. Yo les he contado que eso dice las palabras griegas que están en mi camioneta, ¿verdad? La pick-up, que hay una franja así que tiene unas letras griegas. Esa franja con esas letras griegas dice esclavo de Cristo. Y no me causa vergüenza, me causa satisfacción saber que ya no soy esclavo de un montón de cosas, que ahora soy esclavo de Él. Amén. Comprados fuisteis por precio. Dice amén. Quiero ir a todos diciendo amén. Amén. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Tal vez, a pesar de que el Señor nos liberó hace mucho tiempo, tal vez todavía hay cosas, todavía hay grilletes, todavía hay cadenas que nos tienen sostenidos. ¿Qué es lo que te tiene esclavizado aún? La mentira, la lascivia, el orgullo, el amor al dinero, la avaricia, algún vicio. ¿Qué te tiene esclavizado? Porque puede que todavía estemos esclavizados en algunas áreas de nuestra vida. Pero no se nos olvide que Él pagó el precio completo, no pagó una parte para después pagar el resto. No, Él pagó la factura completa. Use esa factura a su favor. Reclame esa libertad con que Dios le hizo libre. Amén. Y siga de rodillas pidiéndole al Señor que lo libere de esa cadenita o de esos 2 o 3 eslabones que quedan de la cadena que lo hacía esclavo a usted y a mí. Amén. Carga tu cruz y síguele. Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué es eso que tenés que matar dentro de vos? Porque hay cosas en nosotros que todavía tienen que morir y se resisten a morir. Y vivimos luchando con eso y le lloramos al Señor y nos tiramos de panza y de rodillas a decirle: Señor, quítame esto. Y no desaparece. Ahí sigue. Y no dice: ¿por qué? Por lo que le dijo el Señor a Pablo cuando le dijo: tengo un aguijón en la carne, y le pedí al Señor que me lo quitara, y me dijo: no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para que no te la creas, para que no creas que sos tan bueno y tan santo, ¿verdad? Que ya no necesitas de mí. No, ahí te voy a dejar eso para que sigas dependiendo de mí. ¿Cuál es su cruz, hermano? ¿Usted cree que solo la gente de aquí adentro de la iglesia carga cruz? No, los de afuera también. Para muchos miembros de la comunidad LGTBIQ y todo el resto de las letras, su manera de vivir es una cruz. Aunque usted no lo crea. He conocido muchos que disimulan, pero en el fondo no son felices. En el fondo se sienten rechazados. En el fondo sienten un conflicto, un choque entre su manera de vivir y lo que Dios espera
o lo que Dios quiere de la vida de cada uno. Entonces hay una cruz ahí. La mujer que se dedica a la prostitución no disfruta lo que hace. Hermanos, se los puedo garantizar. No disfruta lo que hace. Es su cruz. El que juega por dinero, el adicto al juego, esa es su cruz. El borracho, esa es su cruz. El adicto a las drogas, a los estupefacientes, esa es su cruz. Y nosotros vamos a cerrarle la puerta y decirles, aquí no hay campo para usted. Nosotros también los vamos a rechazar. Hermanos, hace mucho tiempo, muchos años, conocí a una mujer en un bar, muy bonita, cuando yo no estaba en los caminos del Señor. Empezamos a conversar, muy agradable, muy simpática, me dijo, estoy esperando una amiga, no sé qué, perfecto. Ya después de un rato me dice, ¿por qué no nos sentamos en una mesa mientras llega mi amiga? Y yo, ok, está bien, no hay ningún problema. Nos sentamos a la mesa y así en seco suelta la pregunta y me dice, ¿y vos qué opinás de la gente gay? Y yo en aquel momento le dije, ¿qué opino de qué? Me dice, ¿qué te parece? Le digo, me parece que es una decisión personal. Y me parece que yo no puedo decidir a nombre de nadie. Entonces, no puedo emitir un criterio negativo de decir, uy, qué barbaridad, uy, qué asco, uy, qué aquí, uy, qué allá. Le digo, no, eso tiene que ver con su posición personal, con su decisión personal, y yo no tengo por qué opinar sobre eso. Me dice, es que yo soy lesbiana. Y se me queda viendo así para ver qué reacción tengo, ¿verdad? Le digo yo, ¿y? Me dice, no, para que sepas. Bueno, es información, nada más. Me dice, la persona que viene, la mujer que viene es mi pareja. Le digo, ¿no crees que se va a molestar si me ve aquí sentado con vos en esta? Me no quiero una escena, ¿verdad? Me dice, no, ella no tiene problema con eso. Y no les cuento el resto porque. Pero usted sabe qué deberíamos o qué podríamos nosotros hacer hoy ante una pregunta como esa. Angélica, ¿qué le responderías a una persona que te diga, yo soy homosexual, ¿usted qué piensa de eso? Lamentablemente uno ha visto muy de cerca esas cosas, entonces ya las mira desde otra perspectiva. No las aprueba, pero tiene a alguien adentro de su familia y le quiere y le ama igual y le ve las cualidades, virtudes y defectos que tiene y ve que busca de Dios y ve que se esfuerza y ve que trata, pero ¿es su cruz? ¿Será? jodido. ¿Será que es su cruz? Tal vez es su cruz, ¿verdad? Entonces uno ya cuando está tan cercano a alguien que uno ama y que uno no va a patear o no va a golpear o no va a rechazarlo, uno ama y aparte su condición. El otro día escuchaba a Dante Gebel y Dante Gebel hablaba, y no soy fan de Dante Gebel, lo aclaro, no soy fan de Dante Gebel, ¿ok? No soy de los que vive pegado a ver las prédicas de Dante Gebel, no, yo no sigo a ningún predicador, ninguno, ni veo sus prédicas, ni no. Yo sigo a Jesús y Él me dice qué es lo que tengo que traer a la iglesia, punto. Pero les comparto algo que vi en un reel de Instagram que decía Dante Gebel, es que te incomoda el homosexual, te incomoda la lesbiana, crees que se va a ir al infierno, crees que se va a condenar por su manera de vivir y todo. Pero ¿qué pasa cuando la lesbiana es tu hija? ¿Qué pasa cuando el homosexual es tu hijo o es tu hermano? Porque necesitamos ponerle nombre al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto.
Porque mientras no es nada nuestro, podemos apedrearlo. Pero cuando es algo nuestro, ya no tenemos ganas de apedrearlo. ¿Verdad? Entonces escuchaba estos días a un hermano en otro reel decir algo, porque dice que en su iglesia llega todo tipo de gente. Y entonces se le acercó una muchacha y le dijo, quiero aclararte que yo jamás hubiera venido a una iglesia tradicional, le dice. Vengo aquí porque creo que aquí no voy a ser rechazada. Porque te tengo que hacer una confesión, yo soy lesbiana, le dice. ¿Qué opinas vos de eso? Y entonces le responde muy acertadamente este hermano, yo no tengo por qué opinar sobre eso. Mi trabajo aquí, mi función aquí, no es opinar sobre eso, es acercarte a Jesús. Y que Jesús haga lo que tenga que hacer. Porque hermanos, nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo de Dios, no podemos. Usted no va a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la gente. Yo no puedo decirle a usted, Angélica, porque es esa barbaridad. Esa fijación que tenés con el ejercicio. No puedo. Jerry, ese tiquitiqui todo el tiempo con... No puedo. No me toca a mí, no me corresponde a mí. Eso es una cosa, usted tiene un papel firmado, ya eso es una historia diferente, Melanie. Usted tiene un papel firmado ahí, ya eso es una historia distinta. Pero no me corresponde. Lo mío es exponerlos a cada uno de ustedes a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene una fuerza propia, tiene una energía propia. La palabra de Dios tiene vida. La Biblia dice que es viva y ejerce ¿qué? Poder, autoridad. Mi trabajo, mi función es exponerlos a cada uno de ustedes a la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga lo que yo no puedo hacer. Amén. Porque el día que tengamos homosexuales o lesbianas, personas, porque no son homosexuales o lesbianas, son personas. El día que tengamos personas que tienen ese estilo de vida o esa preferencia sentados aquí, yo no me voy a dedicar a volarles piedra desde aquí a decirle, es que usted no puede vivir así. No, yo voy a predicar, voy a hablar la palabra con la libertad con la que tengo que hablarla, como conforme al Señor me lo indique, y esa palabra a la que estoy exponiendo a toda la congregación, no específicamente a esas personas, hará lo que Dios quiera hacer en la vida de esa gente. Yo no puedo. Amén. Usted no puede cambiar a una persona que Dios no ha cambiado. Nosotros no podemos cambiar a la gente, hermanos, entendámoslo, nosotros no podemos cambiar a la gente. Dios puede cambiar a la gente. El Espíritu de Dios puede renovar y transformar a las personas. Nosotros no. Entonces no rechacemos a las personas que no nos parece que estén bien, que nosotros creamos que se van a ir al infierno por su pecado. Porque todos tenemos pecado, hermanos, todos. Unos luchan con unas cosas, otros luchan con otras, todos tenemos luchas. ¿Cuál es su cruz? Yo tengo una. ¿O usted no tiene cruz? Yo tengo una cruz. Y a veces pesa un montón. Pero lo que Él me dijo es, tome su cruz cada día y sígame. Y yo con todo y cruz lo voy a seguir. Con todo y mi cruz lo voy a seguir. Estas personas que vienen a buscar del Señor, que vienen a relacionarse, a buscar una cercanía y una relación con el Señor, van a traer su cruz. No le rechace su cruz, no vuelva a ver feo su cruz, porque usted tiene una. Dice amén. Tal vez la suya sea diferente, pero usted tiene una cruz también.
Entonces no tenemos por qué ver feo la cruz de otros. Dice amén. El Señor nos está preparando, hermanos. El Señor nos está preparando. Esta palabra no es mía, es de Él. Él nos está preparando. ¿Para qué? No sé. Pero tal vez estamos encima de un volcán a punto de hacer erupción. Y si no estamos listos, no vamos a pasar la prueba. Si no tenemos las redes remendadas, no vamos a poder sostener la pesca. Y Dios nos mandó a ser pescadores de hombres. Dice amén. Con todo y cruz. Amén. Hemos de esta manera finalizado este tema. Yo sé que es incómodo, yo sé que es rudo, yo sé que es frontal, pero yo espero que usted haya sido incomodado, porque yo sé que Dios lo hizo para eso. Dice amén.